Vamos a ver cómo funciona la evaluación en esta plataforma. Esta plataforma permite intercalar módulos de contenido con evaluación. Pues esto se parece bastante a una dinámica de clase regular. Primero dicto un contenido y luego evalúo si ese contenido efectivamente sirvió para que el usuario adquiriera las competencias que yo esperaba. Vamos a hacer clic entonces en editar y vamos a plantear una evaluación que voy a agregar después de los módulos 1 y 2. Tenemos tres ítems, módulo 1, e-learning como debe ser presentación SCORM, y módulo 2, las plataformas de e-learning. Lo quiero aquí, así que lo voy a crear acá y luego lo voy a rodar hacia donde debe ser. Para eso voy a hacer clic en el primer ítem que dice crear actividad de evaluación. Y esta es la actividad número 1. Esta es una actividad que corresponde a un curso continuo, por lo tanto no tiene semanas. Y quiero ver cómo voy a presentar los resultados de esa actividad. Y tengo unos rangos. Esta plataforma en concreto ofrece 5 rangos de feedback. Es decir, puedo discriminar esa evaluación en 5 rangos distintos. Yo solamente voy a utilizar las dos primeras. Una que va a ser reprobado y que va a ser el feedback que se va a presentar si el usuario obtiene entre 0 y 74% y el feedback va a ser reprobado. Y otra opción que es aprobado, que va a ser entre 75 y 100. Al margen vamos a dejar discusiones de si ese es un feedback apropiado, si no es apropiado, si está en sintonía con las tendencias de esto, de aquello, etc. Técnicamente así es como se consigue. Y lo importante es que el usuario sepa qué ocurrió con su desempeño en la evaluación y si fue suficiente o no. Opciones de aprobado o reprobado. La calificación mínima en porcentaje que el usuario debe obtener para aprobar la práctica. Y eso es 75%. Opciones de disponibilidad. Como es un curso continuo, siempre quiero que esta evaluación esté disponible. Por supuesto que si desmarco esto, yo puedo agregar intervalos. Y aquí podemos hacer algunas observaciones del tipo experiencia de usuario. Por ejemplo, si esta casilla está marcada y dice esta actividad corresponde a un curso continuo, quizás estas opciones no deberían estar. O si esta casilla está activada y esta casilla está activada, entonces no debería haber fecha de inicio y fecha de finalización. Esto es cierto desde un punto de vista de experiencia de usuario porque hay usuarios que cuando se enfrentan a una interfaz informático se robotizan y embrutecen de inmediato. Y pueden, a pesar de que de aquí dice siempre disponible, debes marcar la casilla. Si marcaste casilla de curso continuo, dirán, ¿y por qué debo poner esta fecha? ¿O qué debo poner en la fecha? ¿O cuál fecha pongo aquí? Puede resultarles confuso. Aquí simplemente estas fechas van a dejar de aplicar si esta casilla está marcada. Opciones del desarrollo de la práctica. Estas son interesantes. Podemos hacer que el alumno pueda retomar la evaluación más de una vez. Podemos permitir que pueda saltar ítems. Creo que esto es deseable tanto como profesor como participante. Todos hemos hecho un examen y todos hemos quizás dejado ciertas preguntas para después. Quizás porque vamos a tener la revelación más adelante. Quizás porque hay posibilidades de que el examen nos dé pistas sobre cuál es la respuesta correcta de una pregunta anterior. Entonces vamos a permitir que el usuario pueda saltar ítems. Permitir saltar preguntas es exactamente igual que saltar ítems, solo que el usuario lo va a hacer mediante un menú de la actividad. En el caso de esta plataforma al menos. Navegación hacia atrás, por supuesto, si vamos a permitir que el usuario salte ítems, debemos permitir que el usuario vuelva a esos ítems y los marque. Repetir hasta obtener la respuesta correcta, definitivamente no para este examen. Ahora, si esta casilla no está marcada, nuevamente esto no debería aparecer. Y este ítem dice, cada intento se construye a partir del anterior. Si no se puede retomar la evaluación, no hay intentos anteriores. Esto no debería estar. Pero en caso de que lo puedas retomar, tenemos algunas opciones, como borrar las respuestas y comenzar el intento desde cero, rellenar este nuevo intento con las respuestas que el usuario contestó correctamente en el último intento. Eso es bien tomar de la mano al participante. Rellenar con las respuestas proporcionadas por el usuario en el último intento. Depende de lo que queramos lograr. Podemos permitir al usuario marcar una respuesta como dudosa. No me parece que aporte nada. Y mostrar el estatus de aprobado al final si la práctica ha sido aprobada previamente. Marcar esta casilla o dejarla desmarcada no va a hacer ninguna diferencia, pues no estamos permitiendo retomar la evaluación. Aquí está la parte más interesante y una que seguramente va a servir como criterio de elección de nuestra plataforma. Queremos una plataforma que permita
Actividades sin aleatoriedad. Esto quiere decir que las preguntas se van a presentar en el orden en el que las agreguemos y sus respuestas se van a presentar también en el orden en el que las agreguemos. Esto quiere decir que el participante A y el B y el C van a tener exactamente el mismo examen con exactamente el mismo orden. Podemos presentarlas en orden aleatorio, lo que quiere decir que las respuestas o los ítems que sirven como respuestas a las preguntas se van a presentar en orden aleatorio. He visto muchas veces que la gente elige esto porque le parece muy bien, porque va a hacer que el examen sea más difícil de adulterar o de, entre comillas, trucar por parte del usuario, pero más adelante cuando está creando la selección simple elige la A y la B son correctas como un ítem. Por supuesto, si elegimos orden aleatorio, no podemos hacer cosas del tipo la A y la B son correctas, porque no se van a presentar necesariamente en el mismo orden para todos los participantes. Si podemos utilizar algo del tipo todas las otras respuestas son correctas, eso puede ser, pero no la A y la B o X número específicamente. Y luego tenemos preguntas aleatorias. Esto quiere decir que de un pool de preguntas, el sistema va a tomar la cantidad de preguntas que nosotros estimemos conveniente. Por ejemplo, si tenemos 40 preguntas y en el examen hemos puesto 20, él va a aleatoriamente elegir de esas 40 preguntas, 20 preguntas al azar. Y eso puede estar bien. Y vamos a la cuarta opción, que es la más compleja de utilizar, es la más compleja de planificar, pero también es la evaluación, entre comillas, más seria. Nos ofrece más garantías a la hora de determinar si el usuario adquirió las competencias. Y también nos ofrece la posibilidad de evaluar todos los aspectos que nos interesa evaluar dentro de, valga la redundancia, nuestra evaluación. Imagínense que estamos haciendo un examen de ventas y queremos evaluar al usuario sobre técnicas de venta, sobre bondades del producto y sobre valores de marca e idiosincrasia de la empresa. Si ese es el caso, tengo esos 3 temas sobre los cuales quiero evaluar a mi vendedor. Quiero que el sistema agarre a lo mejor 6 preguntas de técnicas de venta, 6 preguntas de bondades de los productos y 6 preguntas de valores de marca y idiosincrasia de la empresa. Entonces puedo tener una batería de 30 preguntas para que tome de cada categoría 6. Y eso es muy interesante porque así garantizamos que ningún tema se va a quedar sin evaluar. Esto, no obstante, en esta plataforma tiene una complejidad adicional. Y esa es la que vamos a estar explorando porque me parece la más interesante. Estas en realidad se explican por sí mismas. Y la manera como funcionan en esta plataforma se parece bastante a cómo funciona en el resto de las plataformas. Vamos a ir a preguntas aleatorias porque creo que mucha gente no considera esto y no lo hace por falta de planificación. Pero eso también le quita calidad al curso. Y a la larga, en la mayoría de las ocasiones, quienes certifican que el curso es bueno no son los participantes. Y a la larga, quienes certifican que el curso es bueno no son los participantes. Son los empleadores que han contratado a los participantes del curso, quienes pueden decir: sí, adquirió definitivamente las competencias y está siendo alguien valioso dentro de la empresa por esas competencias que adquirió. Por supuesto que si hay un profesional autónomo que aprendió en nuestro curso y demás, él será el juez final de la calidad del curso. Pero las preguntas aleatorias son a la larga una forma de prestigio más allá de nuestro entorno inicial o del mercado quizá inicial de nuestro curso. Vamos a ver más adelante qué tenemos. Podemos ofrecer feedback después de cada pregunta. No me interesa hacer eso, pero ustedes tienen aquí varias opciones. Pueden, después de cada pregunta, mostrar las opciones, si la respuesta es correcta o no, la puntuación, etcétera, etcétera. Yo prefiero mostrarlo al final de la actividad. Y quiero mostrar el contenido completo, las opciones, si la respuesta fue correcta o no, la puntuación que obtuvo y cuál efectivamente fue la respuesta correcta. A continuación tenemos intentos múltiples. Yo solamente voy a permitir un intento. Nuevamente, y me gustaría mostrar el número de intentos permitidos. Nuevamente, si solamente tengo uno, todo esto deja de tener importancia. Y de todas maneras no está bien presentado aquí. Dice el mejor y el mejor. En realidad el primero es el más reciente, el segundo es el mejor. Y en todos tomará todos los resultados en cuenta. Y tenemos también un límite de tiempo. Si nosotros ponemos X cantidad de segundos, entonces transcurrida esa X cantidad de segundos, el examen se dará por finalizado. Y el usuario tendrá un contador de tiempo
que le indicará cuánto es el tiempo que tiene. Yo no voy a agregar ese límite de tiempo, pero consideren que eso también contribuye con la calidad de la certificación de la evaluación. Bien, dicho esto, vamos a hacer clic en siguiente. Y aquí tenemos otra lámina que nos permite automatizar la información de una forma notable. Yo aquí puedo agregar el valor de la evaluación. Solamente voy a agregar 2 evaluaciones. Así que esta va a ser por un valor de 50% y la voy a evaluar sobre la base de 10. Esto es único en esta plataforma, pues automatiza el cálculo muchísimo de la evaluación. Le muestra al usuario en su panel de evaluaciones el puntaje que lleva acumulado, cuánto tiene, y al final incluso saca un promedio. Multiplica el puntaje obtenido por el porcentaje o el peso que tiene esa evaluación en el cómputo final de su cálculo y se lo muestra. Más adelante vamos a ver cómo. Esto es una bondad muy interesante que tiene esta plataforma que otras no tienen. Crea las categorías para tus preguntas y luego crea las preguntas. Vamos a agregar la categoría. Voy a hacer clic en agregar categoría y aquí podemos escribir, por ejemplo, evaluación. Me interesa agregar esa categoría. Vamos a hacer clic entonces en guardar. Y las otras categorías ya las he creado. Por eso no me interesa crearlas por ahora. Siempre puedo ir a lista y ver cuáles son las categorías que he creado. Y aquí puedo ver que evaluación y evaluaciones están repetidas. Tengo modelo de e-learning, plataformas de e-learning, recursos didácticos, que también están repetidas, y SCORM. Y de hecho me interesa acoplar varios de esos términos y eliminar otros tantos, como por ejemplo SCORM. Y una vez que hagamos eso, nos vamos a quedar con las categorías que tenemos. A continuación podemos crear preguntas para estas categorías. Y tenemos selección simple, tenemos pareo, tenemos verdadero y falso, subida de tarea, respuesta corta, componer texto, y también podemos crear un recurso multimedia enriquecido a modo de pregunta. Cuando nosotros estuvimos creando nuestro recurso didáctico en H5P, teníamos una opción que decía: ¿estás creando este recurso didáctico exclusivamente como un ítem de un quiz? Y si la respuesta era sí, entonces aparecía un campo que te permitía elegir la categoría. Y vamos a ver qué tal quedó nuestra actividad. Y tenemos un texto que dice: una vez creada esta actividad, puedes agregar y modificar los ítems o preguntas de la actividad de forma rápida haciendo clic en este icono de acá y seleccionando editar. Nota, este bloque solamente es visible para el creador del curso, pero no tengo ninguna otra explicación sobre esta actividad. Eso quiere decir que el usuario solamente va a ver el valor de la actividad. No tiene más información sobre qué es lo que se está evaluando, cuál es el contenido que va para esta evaluación. En fin, si estuviéramos hablando de una evaluación que va a ser presencial, ese es el tipo de preguntas que nosotros contestamos en clase. Pero contemos con que no hay clases en este curso que estamos haciendo. No hay un encuentro físico a una hora determinada entre alumnos y profesor. Entonces, todo lo que nosotros agreguemos en términos de recursos y evaluaciones tiene que prestarse para facilitarle el proceso de aprendizaje a un participante que está abrazando quizás por primera vez un modelo autodidacta. Entonces, vamos a editar esta actividad para agregar una breve descripción sobre lo que vamos a evaluar. Llevar a cabo esta actividad es un paso necesario para la obtención del certificado, así que procura comenzarla solamente cuando te sientas seguro de dominar el contenido de las lecciones anteriores. Puedes llevar a cabo la actividad en cualquier momento. El valor de esta actividad es de 50% y abarca lo relativo al modelo de e-learning y las plataformas de aprendizaje en línea. Esto parece una explicación razonable. Pudiéramos incluso agregar un instructivo o instrucciones adicionales en un archivo, cargándolo aquí, pero de momento no nos interesa. Y si hago scroll hacia abajo, ahora tengo una descripción. Lo que no tengo es ítems. Tengo un intento permitido, está disponible siempre, se aprueba con 50%, la navegación hacia atrás está permitida y tenemos las instrucciones justo aquí abajo. Vamos a buscar administrar ítems o preguntas de tus actividades. Y para eso voy a editar la actividad que ya tengo y en la siguiente página voy a crear nuevas preguntas que estén para las otras categorías que ya sé que existen. Voy a detener el video y voy a restaurar su reproducción para cuando ya tenga suficientes preguntas de las dos categorías sobre las cuales quiero evaluar a mis participantes. Bien, he agregado unas preguntas que son de selección simple
pero se me ocurre que hay una que debería ser de rellenar los espacios. Ninguno de estos tipos de preguntas funciona demasiado bien para la dinámica de rellenar el espacio. Así que voy a crear un objeto multimedia, H5P en este caso. Hasta ahora lo he estado utilizando como un recurso didáctico. Ahora lo voy a utilizar como un medio para crear una pregunta dentro de un examen más complejo. Y lo voy a llamar otros actores del proceso de e-learning. Y esto va a ser fill in the blanks. Son muchos. Aquí está, fill in the blanks. Además de los otros actores que intervienen en el ciclo de vida de la plataforma, ¿cuáles otros actores deben ser tomados en consideración por el modelo? ¿Cuáles otros actores deben recibir información de nuestra plataforma de aprendizaje? Los espacios en blanco debo agregarlos como asterisco y debo agregar una barra para indicar que hay más de una opción correcta. Y voy a añadir otro bloque de texto, que es algo que perfectamente se puede hacer en este tipo de recurso de H5P, y voy a agregar un segundo bloque. En el caso de la formación a estudiantes en edad escolar o de planes de formación para menores de edad, padres o representantes, esas son las tres opciones que puede llenar el usuario y que la plataforma va a considerar como correctas. Son los primeros interesados en conocer el desempeño de sus representados. Y está bien, aquí tenemos que modificar los settings de la evaluación. No quiero que puedan volver a rellenarlo. No quiero que automáticamente chequeen las respuestas después del input. Esta opción no funciona demasiado bien cuando este objeto de H5P es una pregunta dentro de un examen. Funciona muy bien cuando es un examen standalone, cuando todas las preguntas están aquí o cuando es una actividad que debe arrojar un resultado, pero no tan bien cuando el usuario tiene que pasar a una siguiente lámina. Sí, estamos creando este recurso para usarlo exclusivamente como una pregunta de examen, así que vamos a marcar sí. Vamos a deshabilitar los botones que permiten la descarga y agregar el tema de copyright. Y esto sigue siendo de el modelo de e-learning, que lo vamos a ver aquí. Y con eso hemos creado un ítem del examen que va a ser de H5P. Toma más tiempo del que uno pudiera pensar hacer 20 preguntas, pero ya están listas. Tengo aquí todas las preguntas que van a formar parte de la batería de preguntas de las cuales tiene que escoger mi examen. Ahora sí, voy a agregar entonces los ítems, y eso cuando son preguntas categorizadas. Una vez que tienes las preguntas es sumamente sencillo. Vamos a hacer clic en administrar los ítems. Eso va a abrir, en el caso de esta plataforma, una ventana de diálogo adicional, y ahí vamos a elegir las categorías. Solamente voy a evaluar dos temas, y esos dos temas los he agregado como categoría. Una es el modelo del e-learning y otra es la plataforma. Del modelo del e-learning voy a elegir 5 preguntas. Voy a agregar aquí 5 y el máximo resultado para cada pregunta es 2. Y voy a hacer clic en guardar. Si hay suficientes preguntas, debo obtener un mensaje exitoso como "The term was added". Y tengo aquí 5 preguntas cuyo valor máximo es de 2. Y voy a agregar la otra, que es la de plataformas. Vamos a escribir aquí plataforma y plataformas de e-learning. Si no me equivoco, ese es el nombre correcto. Cantidad de preguntas, 5. Y el máximo puntaje es 2. Vamos a hacer clic en guardar. Y efectivamente, con eso tengo ya el examen. Voy a hacer clic en guardar. Y vamos a refrescar la página del curso. Y debajo de los módulos a evaluar debería venir la actividad a evaluar. Y aquí tiene 10 ítems, tienes un intento permitido, siempre está disponible, se aprueba con 75%, la navegación hacia atrás está permitida y dice: llevar a cabo esta actividad es un paso necesario para la obtención del certificado, así que procura comenzarla solamente cuando te sientas seguro de dominar el contenido de las lecciones anteriores. Puedes llevar a cabo la actividad en cualquier momento. El valor de la actividad es de 50% y abarca lo relativo al modelo de e-learning y las plataformas de aprendizaje en línea. Creo que es suficiente información, aún considerando las circunstancias de que esto no está ocurriendo en un intercambio en una clase, que el participante no interactúa con el profesor en tiempo real dentro de un salón de clase en un horario. Creo que aún así esto es suficiente información. Entonces vamos a comenzar la práctica como usuarios para validar que las indicaciones son correctas, que las preguntas son las que deberían ser y que la práctica
operativamente se puede llevar a cabo. Y por supuesto que no voy a llevar a cabo la prueba porque no quiero que vean cuáles son las preguntas que he agregado, o más bien cuáles son las respuestas, o más bien cuáles son las respuestas correctas. Pero es importante que una vez que alguien culmine la evaluación, al final debe recibir una lámina como esta, que por supuesto la ven ustedes con un desenfoque porque no me interesa que vean cuáles son las respuestas, pues este es un examen que tienen ustedes que hacer. En todo caso, esta es una lámina necesaria para todo participante que pueda ver inmediatamente al terminar la prueba cuánto sacó y qué fue lo que contestó correctamente y qué no. Esto es especialmente importante en entornos en línea porque el usuario necesita mucha más información porque va a tener mucha menos interacción humana y esa interacción humana que va a tener va a estar limitada por el entorno que tenemos. No va a ser como ir a clase y preguntarle al profesor por qué tuve bueno esto, por qué tuve malo aquello, etcétera, etcétera. De todas maneras, también es importante que el usuario pueda ver sus resultados en el entorno del curso. Y aquí vemos, por ejemplo, un desplegable que le dice cuánto sacó. Yo he hecho una segunda actividad. Y esta segunda actividad la podemos ver aquí abajo del todo. Es una actividad que tiene 19 ítems y que he hecho a modo de prueba. Simplemente para que podamos ver en la barra de mis resultados qué pasa si tengo 2. Y entonces aquí tengo que el usuario sacó 80%, lo que supone 16 puntos de los 20 que habíamos establecido, que el puntaje máximo que podía obtener y que eso por supuesto se traduce en que tiene 8 puntos acumulados, porque es el 50% de la evaluación. Bien. También debería ser capaz de ver esto en su perfil, pues seguramente esta persona tiene un recorrido dentro de nuestra plataforma, tiene más de un curso. Si estamos haciendo un programa de formación, pues vale la pena que vea todos sus cursos y todos sus resultados. Y eso lo podrá ver en mis resultados. Y en este caso, pues nada más están los dos resultados de las dos evaluaciones que he visto. Como pueden ver, también hay aquí un par de pestañas que dicen mis resultados de SCORM y mis resultados de objetos multimedia. Y esas son las otras dos evaluaciones que vamos a discutir y esas las vamos a ver más adelante. En el próximo video vamos a ver algunas conclusiones que tienen que ver con la evaluación como criterio de selección para tu plataforma de e-learning.